Hola amante sobrenatural, soy el viajero, y hoy te invito a acompañarme en un descenso hacia lo inexplicable. Imaginas subir en un ascensor cualquiera al llegar a tu destino. Ya no ser el mismo. Esta es la historia de la mujer que desapareció dentro de un elevador y regresó hablando un idioma que no existe. En nuestro mundo existen rincones donde la realidad se desdibuja y lo desconocido acecha tras puertas cerradas. Pocos han presenciado los ecos de voces. Extrañas son las sombras que se deslizan en pasillos, silenciosos. Hoy, exploraremos un suceso que combina desapariciones tan misteriosas como el caso de Elise Lam con fenómenos lingüísticos surgidos tras el trauma más profundo. ¿Te atreves a descubrir qué guardan las paredes de un ascensor cuando nadie te observa? Ponte los auriculares, cierra los ojos y prepárate para sumergirte en un relato que te pondrá los pelos de punta. Antes de iniciar este viaje al abismo, déjame pedirte un favor, Crush. Comenta abajo la frase "Mi voz renació en el vacío" para demostrar que estás listo para enfrentar lo desconocido. Con tu comentario, ayudarás a que otros buscadores de misterios encuentren este canal y nos acompañen en futuras exploraciones. Y si este inquietante presagio te atrae, regálanos un like. Cada me gusta impulsa a YouTube a recomendar este video a más curiosos de lo oculto, alimentando nuestra comunidad y manteniendo viva la llama del misterio. Si estás preparado, ajusta el volumen y acompáñame. La puerta del ascensor se cierra y nadie sabe qué podría ocurrir más allá de sus muros de acero. El portal silencioso. La noche había caído hacía apenas una hora en el antiguo Hotel Berkeley. Un edificio señorial que conservaba en sus paredes el eco de conversaciones olvidadas y risas ajenas. El lobby permanecía en penumbras, iluminado únicamente por una lámpara de araña cuyos cristales tintineaban con cada brisa que colaba la noche. Un ascensor de metal pulido, de esos que aún conservan un espejo alargado y un tablero numérico de bombillas amarillas, se erguía en el pasillo central. Ajeno al murmullo de los pasillos poco transitados, Sofía Valente, una viajera de paso en la ciudad por un congreso de lingüística, pulsó el botón con delicadeza. Tenía el rostro ajado por el cansancio de jornadas sin descanso, y su equipaje constaba de una maleta rígida y una carpeta llena de apuntes sobre lenguas muertas. Miró al espejo del ascensor, se ajustó el abrigo gris y oyó el leve clic que anunciaba la apertura de puertas. Al entrar, dejó escapar un leve suspiro de alivio. El retorno a su habitación en el piso 14 prometía descanso. Las puertas se cerraron con un suave susurro metálico. De inmediato, el ascensor cobró vida, un zumbido grave recorrió las paredes, apenas amortiguado por el tapete bordado en tonos borgoña. La luz interior, cálida pero tenue, hizo brillar el metal bruñido. Sofía colocó su mano sobre el pasamanos como si deseara anclar su presencia en aquel espacio confinado, mientras contemplaba el tablero numérico. El número 14 parpadeó, y el ascensor ascendió, sin contratiempos aparentes, a los pocos segundos. Un temblor casi imperceptible sacudió el gabinete. La musculatura de Sofía se tensó, sus dedos apretaron el pasamanos. El número 2 se iluminó con un destello más intenso de lo normal. Justo antes de la transición al 3, todas las luces internas oscurecieron el reflejo. Cuando la luz regresó en un parpadeo, el número marcado ya señalaba el 5. Sofía abrió la boca para preguntar qué había sucedido. Pero un golpeteo extraño resonó en el panel tras ella, un tamborileo sordo, como si alguien desde fuera llamase con insistencia a la puerta de acero. El ascensor, ajeno a la lógica temporal, continuó subiendo. Al llegar al piso 8, la luz regresó por completo y la puerta quiso abrirse. Sin embargo, se detuvo a medio camino, como si una fuerza invisible la contuviera. Un silencio absoluto reinó durante un segundo que pareció interminable. Sofía alzó la vista hacia el techo del ascensor, donde la cámara de seguridad, un pequeño ojo negro, parecía observarla con un parpadeo errático. Sintió un escalofrío recorrer su espalda. El ascensor se había convertido en un umbral, un pasaje sellado entre lo ordinario y algo mucho más profundo. Cuando finalmente las puertas se abrieron,
No fue a un pasillo sino a un breve fragmento de oscuridad. Un corredor inexistente, sin moqueta ni bombillas, se extendía frente a ella. Sofía dio un paso y luego otro, atraída por el silencio absoluto que envuelta todo. Quiso girarse para ver el número de piso, pero el indicador había desaparecido, solo el metal liso de la cabina permanecía a sus espaldas, atrapada en aquel limbo. Extendió la mano hacia la pared y su palma se hundió en el acero como si atravesara el velo de la realidad. De pronto, el ascensor exhaló un suspiro de un ruido bajo, casi humano, y las puertas la succionaron de vuelta, cerrándose con brusquedad. Un instante después, los focos parpadearon y el temblor cesó. El letrero sobre la puerta marcaba nuevamente el 5, aunque por su cara de pánico Sofía creyó recordar que estaba subiendo al 14, con las piernas temblorosas. Dio un paso atrás intentando recobrar el aliento. Fue entonces cuando descubrió que ya no había nadie más allí dentro. Las cámaras captaron su figura entrando, pero en la grabación posterior no aparecía ningún momento en que saliera. El ascensor, que minutos antes bullía con su presencia, asomaba ahora un vacío absoluto. El pasamanos, antes pulido por sus dedos, lucía intacto, ni una huella, ni un rastro de ella. Los sensores de puertas no registraron obstrucción alguna, solo quedó silencio y el incesante parpadeo del número 5, como un faro que denegaba toda explicación. El recepcionista, alertado por el aviso de control, corrió hacia el ascensor. Al abrir, encontró las paredes vacías y el suelo limpio, como si ningún ser humano hubiera pisado la cabina en horas. Nadie vio a Sofía desde ese momento, pero la grabación de seguridad, al repasarse cuadro a cuadro, mostró un rectángulo negro desplazándose por el suelo durante apenas un parpadeo, como una sombra terrestre que absorbía todo sonido y luz. Luego todo quedó en silencio. La leyenda comenzaba a formarse en los murmullos de los empleados. El ascensor del Hotel Berkeley no solo transportaba cuerpos entre pisos, sino que, en ocasiones, abría una puerta a lo desconocido. El portal silencioso se cerró tras Sofía en un suspiro. Y nadie supo si aquella cámara la había registrado realmente o si había dejado de pertenecer a este mundo en un segundo interminable. El susurro de la lengua olvidada cuando las puertas del ascensor se abrieron de nuevo no fue en un piso común, sino en el vestíbulo en penumbra del Hotel Berkeley. Una figura tambaleante emergió de la cabina con pasos vacilantes. Era Sofía Valente. Sus ropas, antes impecables, lucían ahora arrugadas y cubiertas de un polvo fino, casi imperceptible, que despedía un rastro terroso al caer. Sus ojos, sin embargo, eran el verdadero misterio, dilatados, oscuros, como si hubieran absorbido un fragmento de la negrura que habita tras el umbral de lo real. El recepcionista, aturdido por el silencio absoluto que precedía a la aparición, salió corriendo tras ella. Pero Sofía alzó un brazo delgado, pálido, y pronunció una palabra. No era español, ni inglés, ni nada que los nerviosos oídos del empleado pudieran identificar. El sonido surgió de lo más profundo de su garganta, una secuencia de consonantes guturales combinadas con estallidos de aire y modulaciones casi musicales. Aquella sola emisión pareció hacer vibrar las lámparas del lobby, que oscilaban sin brisa alguna de inmediato. Llamaron a emergencias. Médicos y paramédicos penetraron en el hotel con un equipo de primeros auxilios y aparatos de monitorización. Intentaron hablarle, preguntarle su nombre, su edad, su historia, pero Sofía solo emitía fragmentos espasmódicos de aquel idioma imposible de clasificar. Cada sílaba parecía construida para frustrar la anatomía humana, yodadas, con clics y latidos que se repetían en un patrón extraño, como si su boca estuviera pilotando un mecanismo ajeno. Mientras la llevaban a la ambulancia, un zumbido eléctrico recorrió los corchos del pasillo y todos los dispositivos de radio de los socorristas dejaron de transmitir. Durante un instante, el pulso del hotel pareció desincronizarse, como si el propio edificio sintiera la presencia de aquella mujer poseída de una lengua diferente. Una vez dentro del vehículo, Sofía se recluyó en silencio.
Las últimas palabras que alcanzaron a escucharse fueron una sucesión de chasquidos y modulaciones ascendentes que, al desvanecerse, parecieron encerrar un eco de llamada, una invitación críptica a cruzar otra vez el límite, en el hospital psiquiátrico más cercano. La ingresaron en una sala acolchada. Los pasillos, recubiertos de azulejos blancos, brillaban con fluorescentes que zumbaban sin cesar. Los médicos recabaron datos, tomaron muestras de sangre. Hicieron electroencefalogramas y grabaron horas de audio. Pero los resultados no aportaron luz alguna. No había alteraciones cerebrales visibles, ni trazos de tóxicos, ni señales de esquizofrenia, solo aquellas grabaciones de voz, centenares de archivos con fonemas que ninguna base de datos reconocía. Pronto, el caso llamó la atención de un equipo de lingüistas experimentales. Llegaron con cuadernos de claves, espectrogramas y grabadoras de alta fidelidad. Escucharon atentamente la voz de Sofía, que en ocasiones se resignaba al llanto y, en otras, elevaba su canto a un parlamento ininteligible. Las transcripciones iniciales revelaron patrones que desafiaban toda lógica. No había sujeto ni predicado. No existían sustantivos claros ni conjugaciones. Cada bloque de sonido se repetía en fragmentos idénticos como si una partitura invisible gobernase su discurso. Uno de los expertos, el doctor Enrique Rojas, sostuvo que aquellos impulsos sonoros se asemejaban a las lenguas silbadas de antiguas culturas montañosas, mezcladas con clics de lenguas caoisán y glotalizaciones que nunca habían coexistido. Pero ni siquiera él pudo articular una hipótesis coherente. Cada intento de definir la gramática chocaba con irregularidades que se multiplicaban. La única certeza era que, al pronunciar esas sílabas, Sofía parecía recordar o evocar un espacio mental donde las palabras no tenían forma hasta el instante en que surgían. Con el paso de los días, la paciente dejó de llorar y pasó largas sesiones contemplando un punto fijo en la pared. Su piel perdió color. Sus ojos adquirieron un matiz lechoso, como si film transparentes cubrieran el iris. Entonces, en un momento repentino, se incorporó en la camilla y se puso a dibujar símbolos con un rotulador azul. Formaba retículos rectangulares enmarañados, semejantes a circuitos eléctricos. Y en cada recuadro trazaba un par de signos, arábigos mezclados con caracteres sin sentido aparente. El doctor Rojas analizó aquellas tachaduras y declaró: no son garabatos, sino un intento de transcribir su propia lengua interior. Aquel descubrimiento provocó que las autoridades hospitalarias restringieran el acceso a la sala. Solo el equipo oficial de investigación podía entrar. Cada visita destapaba un nuevo enigma, una grabación en la que Sofía murmuraba un lamento repetitivo durante 15 minutos. Un trozo de tela de su bata partido en tiras, colgado como una guirnalda en el armario, signos recién pintados en la puerta que desaparecían al pasar la mano. Todo indicaba que, bajo su voz estruendosa, se ocultaba un deseo de comunicarse con algo o alguien más allá de lo humano. La policía, por su parte, reexaminó la grabación original del ascensor. Meticulosamente, cuadro a cuadro, detectaron un parpadeo en la cámara coincidente con la emisión de aquel suspirar extraño. Era apenas un parpadeo, un momento de píxeles distorsionados, pero suficiente para sugerir que el lente captó algo que los ojos no vieron. Sin embargo, el material no mostraba proyecciones ni sombras reconocibles, solo ruido estático que se disipaba al instante. El hotel permanecía en silencio tenso. El ascensor se reabrió varias veces en las noches siguientes, vacío, y quienes trabajaban de madrugada aseguraban oír reverberaciones de su voz al traspasar el umbral. Pero ningún vigilante se atrevió a registrar nada con sus smartphones. Los dispositivos se bloqueaban al querer grabar y las baterías morían en segundos. Así, la historia de la mujer que había retornado hablando un idioma que no existe, se extendió más allá de las paredes del hospital y se convirtió en un murmullo sombrío. Un relato en el que la línea entre la cordura y lo desconocido se difuminaba como eco de un laberinto sin salida.
ecos del umbral cuando el murmullo de la leyenda llegó hasta el hospital. Las autoridades sanitarias y del hotel decidieron actuar con cautela. Una noche fue elegida para devolver a Sofía Valente al lugar de su desaparición. El equipo seleccionado incluía a la doctora Elena Márquez, experta en fenómenos disociativos. El ingeniero acústico Víctor Rivera, encargado de grabar cualquier sonido extraño, 2 vigilantes del hotel y un par de paramédicos. Cada uno sabía que se enfrentaban a algo más que un caso clínico. Abrían una puerta hacia lo desconocido. La operación comenzó al filo de la medianoche. Pasaron por los pasillos vacíos, cuyo eco parecía responder a cada paso con un latido sordo. Las luces de emergencia parpadeaban y el silencio se espesaría si no fuera por el crujir de las baldosas bajo las botas de los vigilantes. Al llegar al nivel 5, el clásico tintineo de la lámpara del vestíbulo les dio la bienvenida, aunque aquel brillo febril hacía que las sombras se retorcieran en las paredes. Ante el ascensor, Víctor colocó micrófonos direccionales y altavoces con emisores de baja frecuencia. La doctora Márquez sujetó la mano de Sofía, cuyos ojos vidriosos reflejaban un paisaje interno que ninguno podía descifrar, al accionar el botón. El ascensor cobró vida con un zumbido más profundo de lo normal. El metal empezó a adoptar un tono verdoso bajo la luz artificial, como si un recubrimiento corrosivo se estuviese formando en su interior. El panel de control, inexplicablemente, mostró un piso 0, un nivel que no existía en los planos oficiales del hotel. Las puertas se cerraron con un clic tan seco que todo el grupo contuvo el aliento. Una vibración recorrió la cabina y, en ese instante, el altavoz captó un susurro tan tenue que primero pareció provenir del metal. Despierta. Sofía soltó un gemido bajo y cerró los ojos como si aquel mensaje viniera a darle sentido a algo olvidado. Al parpadear la luz, el indicador de piso cambió a 13. Un número maldito para muchos, pero que, en ese instante, parecía más una invitación que una advertencia. De pronto, la puerta se abrió con lentitud y un corredor emergió, azulejos cuarteados, un olor a tierra húmeda y la ausencia total de iluminación eléctrica. Solo un puntal rojo que el ingeniero había instalado en el techo del ascensor ofrecía un punto de referencia. Sofía avanzó un paso, con la mirada fija en las paredes cubiertas de símbolos. Con voz queda, repitió fragmentos del idioma recién aprendido, consonantes chirriantes, vocales alargadas y pausas que resonaban como latidos. Cada sílaba activaba una de aquellas marcas que empezaron a brillar con un fulgor blanquecino. Los vigilantes retrocedieron, temerosos de romper el círculo de luz que parecía proteger el pasillo. Tras un impulso colectivo, la doctora Márquez decidió traducir los signos que Sofía garabateaba en un cuaderno. Aquellos retículos metálicos y glifos etéreos coincidían con las leyendas del hotel, remontándose a sus arquitectos originales. Un culto esotérico que creía en el umbral del verbo primordial. La inscripción más visible advertía: quien pronuncie 5 veces el nombre será arrastrado al otro lado. Al oír la advertencia, el ingeniero intentó desactivar los micrófonos, pero estos comenzaron a emitir un zumbido que crecía en intensidad. Un viento helado invadió la cabina y los fríos cristales del panel retumbaban como tambores. La luz parpadeó y el ascensor descendió bruscamente, como si alguien hubiera girado el mecanismo desde fuera. El rugido de los cables se transformó en un canto coral que ninguno sabía identificar. Las puertas se abrieron entonces a una sala de máquinas inundada de sombras imposibles. Los pesados engranajes del elevador giraban sin motor aparente, impulsados por un eco hipnótico. En medio de la penumbra, la figura etérea de Sofía se alzó sobre la trampilla abierta del eje, pronunciando con voz temblorosa el nombre prohibido, un conjunto de fonemas suspendidos entre la garganta y el espacio que provocó un estallido de luz interna en la cabina. El equipo retrocedió y tropezó entre sí, mientras las paredes se estiraban hacia arriba, como si el ascensor cobrara vida propia. El suelo se onduló. La doctora Márquez sintió que la gravedad flaqueaba y que un murmullo ancestral llenaba cada fibra de su mente.
Sofía, ajena a todo, colocó la palma sobre el engranaje expuesto y, con un grito ahogado, pareció absorber la vibración de aquel coro subterráneo. Entonces todo cesó. Un silencio sepulcral envolvió el lugar y la luz roja se apagó. El ascensor se deslizó de nuevo al nivel 5, abriendo sus puertas como una boca que exhala un suspiro. Sofía yacía en el suelo, inerte. Sus labios se movían en un murmullo incomprensible y una fina capa de polvo aéreo cubría el rostro de todos los presentes. Cuando la sacaron de la cabina, la doctora Márquez comprobó que el pulso de Sofía era casi imperceptible. Los vigilantes no hablaban, petrificados por lo que acababan de vivir. Víctor comprendió que las grabaciones habían colapsado, ningún archivo de audio registró el clímax del fenómeno, y las cámaras mostraban una pantalla en negro total durante los minutos críticos. De vuelta al vestíbulo, el ascensor emitió un último gemido metálico. Un leve parpadeo en la lámpara de araña hizo que las sombras se replegaran en los rincones. La puerta se cerró tras el equipo, y nadie volvió a abrirla esa noche. Solo quedó el silencio marcado por el eco de una palabra que todos, sin haberla grabado, resonaban en su mente, un eco del umbral que nadie se atrevería a cruzar de nuevo. El vestíbulo del abismo. Cuando el ascensor se detuvo en el nivel 5 y las puertas se abrieron, la luz del vestíbulo pareció devorar la oscuridad que encarnaba el equipo. La doctora Márquez, con el rostro pálido y los labios temblorosos, se arrodilló junto a Sofía Valente. La paciente respiraba con dificultad. Cada inspiración se acompasaba a un jadeo agónico que retumbaba en las paredes. Sus ojos permanecían cerrados, pero tras los párpados se percibía un estallido de luz rojiza, como si dentro de su mente ardiera un paisaje infernal. El ingeniero Víctor Rivera, en un arranque de determinación, encendió su grabadora portátil. Con movimientos lentos, apuntó el micrófono hacia Sofía mientras la doctora examinaba sus signos vitales. Las máquinas portátiles indicaban un pulso irregular y una frecuencia cardíaca que fluctuaba entre lo humano y lo sobrehumano. Un par de paramédicos extendieron una camilla plegable y, con sumo cuidado, colocaron a Sofía encima para trasladarla de nuevo al hospital antes de cruzar el umbral. El recepcionista apareció con la mirada desencajada. En su mano temblorosa sostenía el carnet de la paciente. ¿Qué ha ocurrido aquí?, preguntó con voz ronca mientras señalaba la suela de su zapato. Cubierta de un polvo blanco similar al que adhería al abrigo de Sofía, nadie respondió. El equipo, exhausto, permanecía en silencio. El ascensor emitió un gemido metálico, celebrando quizá el fin de un rito que nadie llegó a comprender del todo. De regreso al hospital psiquiátrico, el pasillo que conducía a la sala de aislamiento se alargaba como un túnel. El eco de los pasos se mezclaba con el zumbido de las luces fluorescentes. Cada vez que el sonido rebotaba en la pared, parecía una pregunta sin respuesta. ¿A qué abismo había cruzado Sofía? La doctora Márquez, en su mente, repasaba las grabaciones perdidas y los circuitos de símbolos ilegibles. Tenía la sensación de que aquella mujer ya no pertenecía plenamente a este mundo. Instalaron a Sofía en la misma habitación, acolchada donde había permanecido semanas atrás. Al apoyarla sobre el colchón antiescape, descubrieron que sus palmas, convertidas en lienzos involuntarios, lucían nuevos surcos cirílicos. Aquellas marcas, como cicatrices de un idioma olvidado, formaban retículas tridimensionales que pulsaban al tacto. Un frío extraño recorrió la nuca de la doctora. Era como si el alfabeto de la otra realidad se hubiera incrustado bajo la piel de Sofía. El doctor Rojas y su equipo de lingüistas fueron convocados de urgencia. Bajo una luz tamizada, colocaron la nau descubierto etlesdérmico de Sofía sobre una mesa de examen. Analizaron cada surco con lupas y fotografiaron los relics. El laboratorio improvisado se llenó de murmuros en clave. No es solo una transcripción, es un mapa activo, susurró Rojas, con los ojos fijos en la imagen ampliada.
Alguien lanzó una hipótesis inquietante, quizás su piel se ha convertido en un medio para proyectar el habla de otra dimensión. Durante las siguientes horas, Sofía permaneció inmóvil como dormida. Sin embargo, por la noche, un grito quebró el silencio del pasillo. La monitora de video captó una sucesión de imágenes borrosas, luces que se encendían y apagaban, sombras fugaces y, en medio de todo, Sofía alzando un brazo hacia el techo. Los vigilantes entraron de inmediato y la encontraron de pie junto a la ventana zurda de la habitación, recitando un cántico inconexo. Sus palabras rompían el límite de lo humano. Alternaba clics intensos con gemidos y frases que ni siquiera guardaban la cadencia de un lenguaje conocido. Alarmados, los paramédicos la sujetaron con correas acolchadas. Al hacerlo, notaron que su cuerpo irradiaba un calor casi letal, mientras una corriente magnética parecía vibrar en el aire. El intenso murmullo de las máquinas cesó de forma súbita, dejando un silencio atroz. Con un último grito gutural, Sofía colapsó sobre la camilla. El equipo retiró las correas y examinó sus muñecas. No quedaba rastro alguno de la restricción. Era como si la energía que la poseía hubiera disuelto cualquier marca. A la mañana siguiente, la doctora Márquez tomó la iniciativa de revisar las circunvoluciones de la mente de Sofía. Administró una dosis suave de sedante neuromodulador para inducir un sueño profundo, mientras la paciente dormía. Colocó electrodos en su cuero cabelludo y conectó un equipo de electroencefalograma de alta definición. Deseaba capturar la actividad cerebral en busca de pistas. A los pocos minutos, las gráficas se dispararon. Patrones irregulares de alta frecuencia que no coincidían con ninguna anomalía psíquica documentada. En la pantalla, los picos y valles formaban una espiral hipnótica. El doctor Rojas, junto a la doctora Márquez, se sorprendió al ver que, cada vez que la grabación activaba un fonema, el electroencefalograma reproducía un eco en el músculo occipital de Sofía. Era como si su cerebro respondiera ante un estímulo que ella misma estaba generando desde un plano desconocido. De pronto, las gráficas se aplanaron en un solo trazo, un silencio eléctrico que duró 20 segundos. Al cabo de ese lapso, Sofía abrió los ojos. Su mirada, apagada, recorrió la habitación antes de fijarse en la doctora. Con voz débil, murmuró: "El vestíbulo me llamó desde el otro lado". Acto seguido, giró la cabeza hacia la pared y señaló un punto en blanco. La doctora se aproximó. Con asombro, vio una pequeña hendidura en la pintura de un rectángulo casi imperceptible que emergía como una puerta en miniatura. El equipo, paralizado, comprendió que el ascensor no había sido el único portal. La hendidura latía con un brillo interior. Un murmullo inaudible se escapaba de ella, suficiente para estremecer la carne. Víctor, con el pulso acelerado, intentó iluminarla con una linterna, pero la luz se difuminó al rozar el borde. Fue en ese instante cuando un silencio sepulcral recubrió el piso. El aliento de todos se detuvo. De pronto, el rectángulo se expandió como un vidrio líquido, alcanzando el tamaño de un ventiluz. La doctora intentó apartar a Sofía, pero la paciente avanzó sin vacilar hacia la pared. Tras un segundo de vacilación, decenas de mariposas negras surgieron del portal, criaturas translúcidas que revolotearon por la sala antes de desvanecerse en el aire. En el eco de sus alas resonó un único fonema, el primer sonido de aquella lengua imposible. El equipo salió despavorido de la habitación, dejando tras de sí la puerta abierta al abismo. En el pasillo, el eco de un murmullo interminable les seguía. Aquella noche comprendieron que, tras las paredes del hospital, el vestíbulo del abismo no era solo una leyenda, era la antesala de una realidad que se alimentaba de la voz humana, para traspasar su propio límite. El despertar del eco la mañana siguiente al acontecimiento del aberrante portal, el hospital respiraba un silencio cargado de advertencias. En la oficina de la doctora Márquez, las persianas permanecían entreabiertas, filtrando rayos de sol pálido sobre las pilas de expedientes y grabaciones que se amontonaban en el escritorio. Víctor Rivera, con ojeras marcadas y la piel aún erizada,
Repasaba en bucle las únicas 2 frases que habían quedado registradas antes del colapso de sus dispositivos, un murmullo en frecuencia ultra baja y el primer clic resonante del lenguaje de Sofía. Cada vez que reproducía ese eco, sentía un temblor interno, como si un instrumento desconocido vibrara en su propia carne. La doctora Márquez, apoyada contra el marco de la puerta, clavó su mirada en el techo. Su voz, firme pero extenuada, describió el fenómeno. La hendidura no se limitó a abrir un hueco físico, sino que proyectó un pulso vibratorio capaz de reconfigurar la memoria de quienes lo presenciaron. El doctor Rojas asintió, mientras consultaba en su portátil las imágenes macro de la piel de Sofía. Aquellos surcos dérmicos, ahora estabilizados, se comportaban como antenas receptoras, sintonizando frecuencias que escapaban a todo registro convencional. A media mañana, el director del hospital irrumpió en el despacho con aire severo. Ordenó restringir el acceso a la planta sexta y decretó que nadie excepto el equipo de investigación entraría en la habitación de la paciente. Prohibió tajantemente cualquier mención pública al suceso. Sin embargo, sus ojos delataban una mezcla de temor y fascinación. En el fondo, todos comprendían que habían corroído una barrera más allá de lo humano. Al anochecer, los integrantes del grupo volvieron a reunirse en el pasillo, aquella vez acompañados por 2 técnicos en electromagnetismo y una líder de enfermeras. Su misión consistía en instalar detectores de campo magnético y micrófonos de ultrabanda a lo largo de la ala cerrada. Cada dispositivo apuntaba a captar la más mínima alteración, un pulso, un susurro, una mínima variación de temperatura. La doctora Márquez activó el recorrido de calibración. Los aparatos emitieron un zumbido blanco mientras se desplazaban por el corredor vacío. Cuando llegaron ante la habitación de Sofía, las luces parpadearon con rapidez. Los detectores comenzaron a registrar una ola de baja frecuencia que ascendía y descendía en ciclos regulares. Víctor interpretó la gráfica. Es un patrón idéntico al fragmento del ascensor, pero más potente. Su epicentro coincide con esta puerta. La enfermera puso la mano sobre el pomo y sintió un frío punzante. Los tejidos subcutáneos, dijo, parecían vibrar en su interior. Con cuidado, el equipo retiró el cordón de seguridad y abrió la puerta. Dentro, la estancia estaba en penumbras. Solo un resplandor tenue emanaba del suelo alrededor de la camilla. Sofía reposaba con los ojos cerrados, como sumida en un sueño febril. En las paredes se habían recreado fugazmente los glifos de la hendidura, trazos fosforescentes que se desvanecían al parpadear. El doctor Rojas colocó un micrófono direccional junto a su boca. Al cabo de 1 minuto de silencio, un suave gemido emergió de sus labios, una sílaba descoyuntada, seguida de un eco grave que hizo vibrar el suelo. De pronto, un crujido resonó tras ellos. La puerta se cerró de golpe. La enfermera intentó girar el pomo, pero este se había soldado a la mano invisible de lo extraño. El pánico se apoderó del grupo. Una ráfaga de viento interior barrió la habitación y las sombras se alargaron, trepando por las paredes. Sofía abrió los ojos y, sin moverse de la camilla, pronunció con voz segura una secuencia fonética que nadie antes había oído. Cada sílaba parecía arrancada de un instrumento de cuerdas lejanísimo, y el murmullo exterior respondió con un coro apenas audible. Víctor, con la cámara en mano, intentó registrar el fenómeno, pero la pantalla parpadeó y quedó en negro. Mientras forcejeaba con el control, sintió un roce en el cuello. Algo rozó su nuca, frío y áspero, como un pétalo de obsidiana. Al girarse, no encontró nada. Solo el eco persistente de las últimas palabras de Sofía, resonando en el aire y doblándose contra las baldosas. La doctora Márquez cisneó hacia la camilla y, con un gesto rápido, sacó un frasco de sedante. Lo inyectó en el brazo de la paciente, pero la aguja se deslizó sin encontrar resistencia. La piel de Sofía era ahora un entramado de retículas porosas, incapaces de retener líquido. En ese instante, un estruendo sacudió el pasillo. Toda la sección sexta quedó sumida en completa oscuridad.
Un chasquido seco, repetido 3 veces, se elevó desde el interior de la habitación y se expandió hacia los conductos de ventilación. El murmullo desconocido retumbó en los altavoces de emergencia, transformándose en un canto polifónico. El equipo salió corriendo, sin atreverse a ignorar la advertencia ancestral que aquel sonido encerraba. Con la linterna mecida en la mano, la doctora Márquez completó la frase que resonaba en su mente: el eco ya no duerme, ha roto sus cadenas. Cuando llegaron a la salida, el pasillo se alargó de manera imposible. Los dispositivos crujían y los focos de emergencia oscilaban como si el hospital entero respirara. Nadie osó mirar atrás. El eco se desvaneció al llegar al vestíbulo principal, dejando tras de sí un murmullo lejano que prometía regresar. Con más fuerza, el equipo se dispersó esa noche sin cruzar palabra. Cada uno llevaba en el pecho la certeza de que habían desatado algo viviente, un eco que, alimentado por el miedo, hallaría nuevas grietas por donde filtrarse. Y en lo profundo del ala clausurada, la puerta de la habitación de Sofía, cerrada con llave, vibraba con un pulso silencioso, aguardando el día en que alguien volviera a pronunciar aquella primera sílaba prohibida. Cierre y llamado a la acción. El eco de tu valor. Felicidades, valiente explorador de lo oculto. Has soportado el murmullo de lenguas imposibles. Has acompañado a Sofía Valente a través de pasillos que respiran un aliento ajeno y has sentido en tu propia piel el estremecimiento de un lenguaje ajeno. Pocas almas poseen la determinación de llegar hasta aquí, al último umbral de esta historia, donde el silencio y la voz se confunden. Tu perseverancia demuestra que no temes descubrir lo que yace más allá de la razón común. Y por ello mereces un reconocimiento especial. Quiero pedirte un último acto de coraje. Escribe en los comentarios la frase "mi voz despertó al abismo". Con ella identificaremos a los verdaderos valientes que no se rindieron ante el eco del miedo y comprendieron que, a veces, el único camino es atravesar el umbral con la propia voz. Tu comentario no solo nos mostrará tu compromiso, sino que también fortalecerá nuestra comunidad de buscadores de lo inexplicable. Si este viaje te ha dejado con la piel erizada y el pulso acelerado, regálanos un like. Con cada me gusta, ayudas a que YouTube reconozca la fuerza de nuestra narración y comparta este relato con más espíritus curiosos. Piensa en ese pulgar alzado como la chispa que aviva una llama colectiva. Cuanto más brillantes sean nuestras interacciones, más lejos llegará la luz de nuestro canal ahora. Te invito a compartir este video con otros intrépidos del misterio. Difundir esta historia es como lanzar una piedra en el estanque del desconocido. Las ondas se expandirán y alcanzarán a quienes aguardan un relato que haga vibrar sus sentidos. Comparte el enlace en tus redes, envíalo a ese amigo que vive para las leyendas urbanas o guárdalo en un grupo donde el folclore y el terror se celebren cada noche. Y antes de despedirnos, te pido que pulses el botón de suscribirse y actives la campanita. Imagina tu suscripción como una llave colgando de la cerradura del futuro. Abrirá nuevas puertas a relatos que desafiarán tus límites. Cada campanada será un recordatorio de que aquí, en este canal, lo imposible se convierte en historia. Gracias por ser parte de esta travesía, donde la realidad se entrelaza con lo arcano. Tu valor al escuchar este relato hasta el final demuestra que, en el fondo, siempre anhelamos mirar más allá de nuestro propio reflejo. Hasta la próxima aventura, donde exploraremos nuevos enigmas y abriremos juntos más portales al abismo. Permanece atento, porque la voz que despierta al abismo puede convertirse en el eco que nos guíe hacia nuevos secretos. Nos vemos en el siguiente descenso.